Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel. Como no creyente y externa a toda confesión religiosa, no dejo de notar señales interesantes y fenómenos que se han ido produciendo al interior de una institución muy poderosa como lo es la Iglesia Católica Apostólica y Romana. La Iglesia Católica Apostólica Romana se considera a sí misma una iglesia cristiana. De hecho, es la mayor denominación cristiana del mundo con más de 1.200 millones de fieles. Afirma seguir las enseñanzas de Jesús de Nazaret con base en el Evangelio y se reconoce la heredera de la comunidad fundada por los apóstoles. Sin embargo, creo que sea importante aclarar que hay una diferencia entre los términos cristianismo y catolicismo. El primero se supone que es el conjunto de todas las iglesias que siguen a Cristo. Y el segundo, es decir, el catolicismo, es la rama cristiana con sede en Roma, bajo la autoridad del Papa. Pero recordemos que Roma pasó de ser el imperio que perseguía a los cristianos a proclamarse la cátedra de Pedro, es decir, la sede del apóstol Pedro, según la tradición que dice que murió allí. Y es paradójico que la ciudad que destruyó Jerusalén en el año 70 y persiguió a los cristianos y mató al mismo Pedro y a Pablo, se haya convertido en la sede representante universal del cristianismo. Les pediré disculpas a los amigos católicos, pero a mí me parece que sea un poco contradictorio esto y no sé cómo lo vean el resto de los cristianos. A mi parecer es que Roma se apropió de lo que precisamente perseguía para legitimar su nuevo imperio, el cual es el católico apostólico. Lo que aquí voy a exponer sé que va a ser polémico, sé que va a tocar sensibilidades, así que me espero ataques de personas que siguen estos dogmas y esta fe. Pero las fuentes que usé de lo que aquí voy a exponer vienen precisamente de blogs católicos, de personas inconformes con un fenómeno que se está produciendo al interior de la Iglesia Católica. De manera que todo lo que encontré fue precisamente en esos sitios católicos, no de anticatólicos. Y lo quiero exponer aquí porque me pareció interesante lo que vi y está muy conectado a las investigaciones que estamos realizando respecto a las logias secretas y esas sociedades secretas que se han creado. Y hay una inquietud muy grande dentro de los mismos católicos de que algo se está filtrando en su iglesia. Les repito, yo no pertenezco a ninguna fe o no profeso ninguna religión, tampoco ninguna ideología. Así que hice esto con la intención de informar a cualquier persona que pueda estar interesada en conocer esta información. Esto no deja de ser inquietante, ya que muchas personas de buena fe entran a formar las filas de esta iglesia católica y van con todo su corazón abierto a rezar, a pedirle a Dios delante de un crucifijo, de un Cristo con sangre en sus heridas, para pedirles por sus familias, para pedirle ayuda en algún asunto personal. De manera que pensando en esas personas que tienen fe, cuando entran a estos lugares de culto, sí me parece inquietante lo que está sucediendo al interior de esta institución. Ahora, si un católico entra, por ejemplo, en la Iglesia Católica San Martín, ¿qué es lo que va a encontrar allí? ¿Será que lo que ahí va a encontrar le va a ayudar en esa conexión con su fe y con Dios, con su creencia en Dios? La iglesia que les acabo de mencionar se encuentra en Erdmannhausen, Baden-Württemberg, Alemania. Es un lugar de arquitectura contemporánea, minimalista, con rasgos del Bauhaus
y del brutalismo moderado. Recordemos que después de la guerra, estas fueron las tendencias que estaban de moda. El edificio evita absolutamente ornamentos tradicionales y se centra en volúmenes geométricos puros. Es un diseño muy limpio y al mismo tiempo también muy frío. El acabado es en hormigón, enlucido o revocado claro, lo que le da ese aire sobrio, bastante sobrio. El campanario es una torre que se eleva como un bloque prismático adosado con líneas rectas y sin decoraciones visibles y termina encumbrado por una cruz bastante austera, así que es muy minimalista. La composición general nos recuerda a un conjunto como de cajas superpuestas, muy característica del funcionalismo arquitectónico alemán de la posguerra. Así que ese es como el contexto y de ahí viene el diseño de este edificio, con ventanas horizontales reducidas que acentúan la sobriedad exterior. También tiene unas ventanas verticales, pero digamos que allí la intención no es dejar entrar la luz, sino más bien como reducirla. Parece un búnker, a mí me parece un búnker, y al observarlo podría tratarse de un edificio moderno simplemente, tipo Bauhaus. La entrada es muy simple, no tiene pórtico, no hay esculturas, solo una puerta bajo un volumen ligeramente avanzado. El espacio es luminoso, pero austero, realmente desnudo, con un predominio de muros blancos y poquísimos elementos figurativos. A mí me recuerda mucho a las galerías de arte contemporáneo, tal cual, donde nada debe intervenir con la obra de arte. En algunos templos de este estilo se incorporan obras de arte contemporáneo o outsider. Esto es extraño porque no es usual encontrar esto. Y aquí estamos viendo que estas obras de arte contemporáneo no solo son obras de arte contemporáneo, más de arte bruto. Ya veremos qué es esto del arte bruto. El comentario en internet que encontré, un comentario respecto a esto decía, la iglesia de San Martín en Erdmannhausen es un ejemplo de arquitectura católica contemporánea alemana, marcada por la simplicidad, el geometrismo y la ausencia de ornamento. Su estética minimalista y brutalista contrasta con las iglesias barrocas o góticas tradicionales, pero refleja la línea que siguieron muchas parroquias alemanas en la segunda mitad del siglo XX, donde lo importante era la funcionalidad, la comunidad y la modernidad. Yo escogí este templo ya que encontré críticas de los mismos católicos que se sienten incómodos con esa propuesta arquitectónica inmobiliaria y ya iremos viendo por qué en este análisis que les voy a realizar. Porque tengamos en cuenta que en la fe católica la iconografía ha jugado un rol esencial, muy importante. Por lo que les decía, para los católicos es importante, son importantes las imágenes porque los conecta directamente con Dios o con el apóstol o con el ángel o con la Virgen, con quien quieran comunicar en ese momento. Y son figurativos porque recuerda la figura humana. No quieren ver algo abstracto ahí porque un cuento es ir a una muestra de arte donde el abstraccionismo es un estilo, es un modo de comunicar de una manera abstracta precisamente y nos requiere un esfuerzo para entender, comprender, para recibir un mensaje y lo tenemos que descifrar en nuestra mente, pero creo que eso no es el objetivo de la iglesia, porque me parece que el objetivo del templo o de la iglesia es que la persona que entre allí entre en comunicación con el Ser Supremo, con Dios,
a quien le va a pedir, orar, a agradecer y a rendir culto. De modo que para los feligreses ese es el motivo de encontrarse los crucifijos y ver a Jesús, supuestamente a Jesús porque no sabemos cómo era físicamente. Así que voy a comenzar un análisis de estos elementos que conforman este curioso conjunto estilístico litúrgico que fui encontrando. Ahora, hay que entender que el contexto de la posguerra dio paso al brutalismo de los años 50, 70, derivado del Béton Brut de Le Corbusier. Es un estilo que usaba el hormigón, texturas rugosas y formas muy masivas. Pero digamos que estos conceptos no van muy de la mano con la idea de la espiritualidad, todo lo contrario, porque son elementos pesados, fríos, que impersonales, no te sientes acogido, no te sientes como en la casa de Dios, como la gente más o menos ha estereotipado el lugar donde se debe ir a orar. Lo digo como persona externa a todas estas confesiones. En paralelo, el concepto de Art Brut de Jean Dubuffet se aplicó más a artes plásticas que a la arquitectura, porque la arquitectura no transmite algo agradable. Estaría bien, por ejemplo, en el ámbito de las fábricas o de edificios. Lo que pasa es que se pone de moda algo, una tendencia y se adopta. Así que empiezan a construir de esa manera. Pero ¿por qué entró esta tendencia? Porque cuando entra un arte que no es tradicional, cuando entra ese arte contemporáneo, más que también el arte moderno y luego el contemporáneo, entra como en un diálogo contra lo académico y empiezan ya los críticos de arte a conceptualizar todo. Y cuando entra la conceptualización, es decir, nosotros decimos la carreta, cuando a introducir conceptos y significados, entonces se vuelve de moda y la gente quiere tener ese tipo de arte, les parece pues muy chic y empiezan a construir así. Pero no sé si estos conceptos los católicos se sintieran cómodos, creo que no. Algunos arquitectos litúrgicos tomaron ese lenguaje tosco, el llamado brut art, como un signo de autenticidad espiritual. Dijeron, aquí no hay adornos, aquí no hay exageraciones, es más puro. En el momento en que la Iglesia Católica abrió la puerta al arte contemporáneo y a la renovación litúrgica, eso fue durante el Concilio Vaticano II de 1962 y el 65. Y aquí entra Pablo VI. Pablo VI fue quien aplicó y defendió estas reformas litúrgicas, incluida la apertura al arte contemporáneo, invitando a artistas modernos como en ese tiempo estaban Chagall, Matisse, Le Corbusier y otros, a que dialogaran con la iglesia. Le abrió paso a este tipo de artistas. Por tanto, el Papa directamente vinculado con esta nueva arquitectura sacra, minimalista y abstracta, fue Pablo VI. Digamos que él fue el culpable de esta tendencia y ya se van a dar cuenta que esto no fue muy bien recibido, porque muchos grupos tradicionales consideran que Pablo VI fue un papa ambiguo, que abrió la puerta a elementos ajenos o incluso contrarios a ese lenguaje sagrado, a lo que era la tradición en el catolicismo. Y se le reprocha haber permitido que se introdujera una estética contemporánea, considerada por algunos como fría, grotesca o incluso anticristiana en los templos. Y yo que no soy ni religiosa, ni cristiana, ni católica, estoy de acuerdo, por lo que como he visto ese desarrollo de la fe cristiana y la fe religiosa, la fe católica, yo estoy de acuerdo con estas personas.
Si yo fuera católica tampoco estaría contenta seguramente. Para algunos, esto vació de trascendencia los espacios sagrados y los volvió impersonales, porque realmente este tipo de arquitectura es impersonal. Entonces, una persona que quiere sentirse que está trascendiendo espiritualmente, creo que esos no son los espacios adecuados. Al Papa Pablo VI se le acusa de haber tolerado entonces la infiltración de corrientes progresistas en teología y pastoral. Algunos críticos lo relacionan con la entrada de ideas masónicas y ya vamos a ver también por qué. O humanistas seculares. Puede ser que sí, en el Vaticano. Pero también están los defensores de Pablo VI, que dicen que él fue un papa valiente, que actualizó la iglesia, que la sacó del aislamiento y que la modernizó. Mientras que para los críticos simplemente debilitó la identidad católica, permitió una estética y unas ideas que introdujeron confusión y pérdida de lo sagrado, porque lo sagrado ha tenido una evolución, una transformación. Recordemos que en la antigüedad, en las primeras facetas del humano, cuando se estaba conectando con su entorno, lo sagrado era la naturaleza. Y de ahí en adelante se fue transformando, cada cultura lo fue adoptando y traduciendo de una manera distinta. Y nosotros sabemos bien que en el catolicismo lo sagrado se ha relacionado con, al inicio, estos monumentales edificios muy oscuros, puntiagudos, o los vitrales de colores, y luego entra la luz en el Renacimiento con lo clásico, con el tipo grecorromano, que es como el más bello estéticamente para mí, en mi opinión, donde entra toda esa luz y se vuelven blancos los muros, pero con dorado. Y cuando yo entro a un templo, entro como si entrara a un museo. Yo quedo admirada de la arquitectura. Me gusta admirar el arte religioso porque es impactante y yo lo veo más como eso, como una obra de arte, no como un lugar para ir a rezar u orar o pedir cosas a Dios. Pero las personas, me imagino, que entran allí con esa actitud reverencial, pues si entran aquí a un templo estilo Le Corbusier, yo no creo que se sientan así, que se sientan como en un espacio sagrado, en realidad. Y ya van a ver las imágenes y se van a dar cuenta que seguramente no es así. Y ya quiero ver sus comentarios si son católicos. ¿Ustedes cómo se sentirían en un templo de ese tipo? ¿Entrarían a orar allí? ¿Se sentirían cómodos? Me gustaría escuchar, leer sus comentarios al respecto. Por ejemplo, el arte abstracto en presbiterios. Eso es algo rarísimo verlo. Y sagrarios minimalistas. Desaparición de retablos tradicionales, ya no se ven más. Y para algunos esto vació de trascendencia los espacios sagrados. Así que ya vimos esas dos opiniones tan opuestas sobre Pablo VI y esa estética que introdujo. Pero miren que él mismo sufrió esta paradoja, porque en 1972 pronunció la célebre frase, abro comillas, por alguna rendija el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. Cierro comillas. Es como si él mismo estuviera reconociendo que algo extraño se había infiltrado dentro de su iglesia. Existe una fuerte tradición al interior del catolicismo de carácter profético y místico, que sostiene que en los últimos tiempos el mal
o el anticristo no estaría fuera, sino que entraría en la misma iglesia. Y esto, para quienes siempre se mueven en esos ámbitos, ya lo saben mucho mejor que yo, que está circulando como esa profecía de que dentro de la misma iglesia estaría lo que llaman el anticristo. Pero antes de continuar, yo quiero plantearles una pregunta en vista de que los cristianismos surgieron después de la muerte de Josué, hijo de José, es decir, Joshua ben Yosef, a quien llamamos siempre Jesús de Nazaret. Entonces, ¿cuál sería el verdadero de todos esos cristianismos que se formaron? Si fue una invención post-mortem de Josué o Joshua o Jesús, quien predicó dentro de un marco judío en el siglo primero, entonces, ¿qué se puede decir? Él nunca dejó escritos ni diseñó una estructura eclesiástica o eclesial como una institución. Sus discípulos eran en realidad un movimiento dentro del judaísmo, que estaban divididos, esperando la llegada del reino. Básicamente se parte de allí. Así que me pregunto, ¿qué sería el cristianismo verdadero? Históricamente no hay una única línea. Hubo múltiples cristianismos, y los hay todavía, desde el inicio. Los judeocristianos, los paulinos, los gnósticos, los ebionistas. Entonces, después de esta aclaración, sí quiero que continuemos con estos análisis. Por ejemplo, observen este tabernáculo. El tabernáculo es el lugar donde se reserva el Santísimo Sacramento. Así llaman a las hostias consagradas en la misa. En la Baja Edad Media y el Renacimiento, más o menos siglos XIV y XVI, el tabernáculo se fijó sobre el altar mayor, en un lugar importante, en el centro, como un pequeño templo en miniatura. En la decoración gótica y luego renacentista tenía puertas doradas y mostraba escenas de la Pasión. En el barroco estaba muy ornamentado, integrado en el retablo, con columnas, con dorados, con ángeles. La estética resaltaba la majestad del sacramento, es decir, era muy importante. El tabernáculo barroco es casi un trono para la Eucaristía y en el siglo XIX, a comienzos del XX, continúa la tradición neoclásica y neogótica, con tabernáculos en el altar mayor muy visibles, normalmente siempre en el centro, dominando la escena. Pero ¿qué sucede después? En el Concilio Vaticano II, en el 65, y de ahí en adelante, ya se permitió que el tabernáculo no estuviera necesariamente en el altar principal, sino como a un ladito, en una capilla lateral, o un espacio propio, pero aparte. Aparecen diseños modernos, minimalistas y hasta abstractos, como lo están viendo en este momento en la iglesia San Martín de Erdmannhausen, que ya les mencioné. Según quienes hicieron este cambio, la intención era separar visualmente la liturgia de la misa de la reserva eucarística, que es el tabernáculo, y abrir el arte contemporáneo. El tabernáculo siempre ha tenido la misma función, la cual es guardar y señalar la presencia de Cristo, nada menos, en la Eucaristía. Pero díganme ustedes, ¿esto inspira esa solemnidad y respeto hacia lo que se supone que está reservando allí? Porque recordemos que para un católico, estas hostias consagradas son el cuerpo de Cristo, nada menos. Lo representan, pero prácticamente lo es. Lo que están viendo ahora es la zona llamada el presbítero del templo. Es el espacio que rodea al altar mayor y que está reservado a los ministros ordenados, sacerdotes, diáconos y a quienes ejercen un servicio litúrgico. Ahí no puede entrar cualquiera. Aquí lo que de inmediato llama la atención es ese arte mural abstracto en el fondo, el cual normalmente se reserva
para la representación de Cristo. Ahí generalmente vemos a un crucifijo, al menos, porque las iglesias más modernas tienen un crucifijo allí liso, pero antes se veía el Cristo con el cuerpo figurado en una escultura, con sus heridas, todo. Representa también la resurrección y el Espíritu Santo. ¿Qué está representando aquí el Espíritu Santo? Una figura abstracta que va como en caída. Fíjense bien en la punta, hacia dónde va, no va hacia arriba, va hacia abajo. Fíjense en esa hostia dividida, que sería el cuerpo de Jesús, y está dividida como por una ruptura. ¿Y qué está causando esa ruptura? Lo que viene de arriba, que se supone que es la paloma, que sería el Espíritu Santo, pero nadie podría decir que eso es una paloma ni un Espíritu Santo. Se ven como un rayo, como si descendiera un rayo desde el cielo y la fragmentara en dos. ¿Qué están queriendo decir con esto? Que algo que viene de arriba está dividiendo el cuerpo de Cristo, es decir, para ellos la iglesia. Esto tiene un significado allí que subliminalmente le está llegando a las personas, pero quien entiende lo entiende. Ahora me llama también la atención esta cruz. Esta cruz que están observando ahora se llama la cruz del buen pastor. Fíjense que esta cruz fue usada como pectoral por San Juan Pablo II, es decir, Karol Wojtyla, el Papa del 78 al 2005. Fue diseñada por el escultor italiano Enrico Manfrini, conocido como el escultor de los papas, y se convirtió en un emblema muy visible del pontificado de Juan Pablo II, que la llevó en su pectoral y en su báculo también, el famoso férula con la cruz estilizada y el Cristo alargado, del cual más adelante les hablaré. Esta cruz ha sido analizada y les compartiré ese estudio. Fíjense en la paloma que está cayendo. Se supone que debería representar el Espíritu Santo, pero si ustedes van a buscar las representaciones simbólicas del Espíritu Santo, jamás la van a ver cayendo como si fuera un pájaro herido, muerto. Terrible. Si es una paloma, porque las palomas no cazan como si fuera un halcón o un águila o esos que caen así para cazar. En realidad está cayendo. Ustedes vayan a buscar representaciones del Espíritu Santo en internet y la van a ver siempre con las alas extendidas, en pleno vuelo, suspendida, volando, viva. Eso lo van a ver en las iglesias normalmente. Tal como se describe, por ejemplo, el ruaj suspendido sobre las aguas, que sería algo muy distinto a una paloma con alas, pero ellos lo interpretan así y dicen que es el Espíritu Santo, este ruaj. Pues aquí vemos un ave cayendo y parece muerta, cayendo en velocidad, no está volando, tiene sus alas cerradas. Este símbolo a mí me parece antirreligioso, que va contra esos valores que quieren representar los cristianos en general con el Espíritu Santo, los católicos. Estamos hablando de la iconografía católica. Y luego miren estos pies. Observen bien que el pie izquierdo va hacia adelante, pero si ustedes se fijan, el otro va hacia atrás. Está señalando otra dirección, realmente, si se fijan bien en esta figura. Notarán que no están los dos hacia adelante, va en contrasentido. Y según un estudio que realizaron, esto viene del ocultismo. Es un símbolo de engaño, de como fingir que estás tomando un camino mientras tomas otro en realidad. Así que aquí hay como un lenguaje oculto y ya hay personas que se han dado cuenta. Si ustedes ven esa cruz en el pecho del Papa, no se van a fijar en esos detalles, pero siempre hay fotos y la gente analiza los brazos cruzados en el pecho del pastor. Es muy distinto a la posición de Jesús. Ahora, si lo quieren refigurar como un pastor, bueno, pero
Hay personas que ven en esto quizás la posición de un faraón en un sarcófago como un referimiento a los egipcios. Podría ser, pero en esto no hay seguridad. Son interpretaciones. Todo esto son interpretaciones, así que yo no estoy diciendo que esto sea así, pero les quiero contar lo que otras personas ven desde un ojo crítico y a mí también me transmite sensaciones este pastor, además que el rostro es inquietante, pero bueno, digamos que en esas técnicas pues no se puede lograr a veces la precisión que uno quisiera, puede ser. Y precisamente por eso, por ejemplo, han encontrado allí una oveja que no es oveja, que más bien sería un cerdo. Esto no lo puedo asegurar porque en realidad las fotos es difícil, no tienen gran resolución, pero esto lo vio alguien y lo señaló y dijo, esto no es una oveja, es un cerdo. Y recordemos que tiene una connotación en el ámbito de las raíces judeocristianas como un animal impuro, el cerdo. De modo que les dejo allí esa inquietud. Y respecto a ese Cristo alargado, es muy impresionante. No inspira belleza, no inspira espiritualidad. En realidad se ve martirizado, es todo retorcido, inclusive la técnica se llama retorcido. ¿Por qué hacer un Cristo así? Tan grotesco. Y mientras estuvo Pablo VI, entró mucho arte grotesco dentro del Vaticano. Vamos a encontrar esculturas rarísimas como esta con esas manos inquietantes, horribles, que precisamente es un retrato suyo. Y esa paloma que sale de un lugar como sospechoso, si uno es malicioso, ve cosas raras, sobre todo esas manos con esos dedos alargados. ¿Por qué? No lo veo ni siquiera como un expresionismo, yo lo veo como algo grotesco realmente. Porque si vemos la figuración del rostro, no tiene nada que ver con esas manos de dedos largos. Es horrible. Al menos en mi visión, respecto a lo estético, a mí no me gusta y no me inspira espiritualidad ni bondad. No, no sé qué quería comunicar el artista con esto. Y ese Cristo así tan delgado, tan martirizado. Y vemos otras figuras como este rostro, tampoco inspira espiritualidad, es grotesco, se ve un Jesús martirizado con el cabello en la cara que no se ve ni siquiera el rostro, se ven deformidades. Por ejemplo, ahora vamos a ver en detalle esta interesante imagen en el espaldar del mueble que está en la cátedra episcopal de la Catedral de Santa María de la Asunción en Brescia, Italia. Este relieve del respaldo de la sede representa a Cristo Pantocrator, Cristo en majestad sería un motivo clásico del arte cristiano en el que se le muestra entronizado, está sentado, con nimbo crucífero y gesto solemne. Pero observen bien el detalle en la frente. Ahora, esto, amigos, yo tengo que decirlo, podría ser una pareidolia, ¿verdad? No lo he visto en persona y algún día tengo que hacer el viaje a Brescia pero seguramente no me van a dejar fotografiar. Y como hubo gente que resaltó esto, ya encontrar estas fotos es súper difícil. Yo tuve que hacer muchas búsquedas para encontrar una con una resolución decente, porque apenas ellos se dan cuenta que la gente está desconfiando o ha encontrado algo, inmediatamente lo quitan. Y para hacer fotos allí hay que pedir permisos, en fin. Es difícil encontrar entonces imágenes de este detalle, pero fíjense bien porque a mí me parece que ahí hay algo. Este símbolo tiene distintas connotaciones, pero todas vienen de más bien del paganismo. Por ejemplo, está la runa Algits en el futark germánico o germánico, que es un símbolo de protección o conexión espiritual. Pero al mismo tiempo está la pata de oca, que esa sí la hemos explorado aquí en mi Story Channel, que ha sido usada por los cátaros y
que se la impusieron a los cagots, que eran una minoría marginada en Francia y España, que una investigadora los relacionó con el pueblo judío. Así que allí hay una historia polémica, eso lo expuse en el canal y es un video que han visto poquísimo. Y también se encuentran emblemas rosacruces y alquímicos, así que es interesante encontrarla justamente allí en la frente. En la masonería operativa medieval, por ejemplo, la pata de oca estaba vinculada al peregrinaje de Compostela y a marcas de canteros. Eran símbolos geométricos simples grabados en piedras de catedrales y se los pude enseñar en recientes videos sobre la masonería, que estamos viendo todo eso. Recordemos que en la masonería especulativa del siglo XVIII se recuperan muchos símbolos antiguos de cantería, astronomía, alquimia y esoterismo judeocristiano. También los rosacruces del siglo XVII se nutrieron de fuentes hebraicas, herméticas y alquímicas y de hecho reivindicaban la sabiduría de Israel en ese tiempo como parte de su tradición secreta. Muchos símbolos, Y, compás, hexagrama, triángulos, aparecen tanto en manuscritos místicos judíos como la Cabala, como en emblemas rosacruces y masónicos. Todo esto se va a integrar y la gran contradicción radica en que el catolicismo persiguió la masonería y ya hace poco, recientemente, Francisco, antes de morir, dijo que, digamos, se destacaban, decían que la masonería no debía entrar en el rito católico y que no eran compatibles. Pero aquí hay cosas muy interesantes que ya iremos viendo porque se ha infiltrado la masonería y yo diría que forma parte de la institución católica o de una manera secreta, de una manera que no quieren declarar. Oficialmente, desde Clemente XII en 1738, se persiguió la masonería, pero en el Renacimiento y el Barroco, muchos clérigos y cardenales estudiaban hebreo, la cábala y la alquimia. Hay testimonios de sacerdotes masones en los siglos XVIII y XIX, incluso en altos rangos, aunque oficialmente condenados. Dense cuenta de esta ambigüedad, que mientras están condenando la masonería, hay cardenales, sacerdotes que son masones y están allí. El catolicismo borra o reprime las huellas hebreas públicamente, pero en el fondo su arte, por ejemplo, y en su élite intelectual, esas huellas persisten. Es innegable. Y en esta imagen lo vemos claramente. Un Cristo prácticamente en forma de Y. Ahí está. En la época antigua, la taf no tenía la forma actual, sino la de una cruz o a veces forma de una T o de Y según el palo hebreo. Así que ahí está. Los padres de la iglesia como Tertuliano y Orígenes interpretaron ese taf como una prefiguración de la cruz de Cristo. Es decir, ahí está todo integrándose. En catedrales góticas podemos ver aún símbolos hebreos como el tetragramatón en vidrieras o frontones. El uso de letras hebreas en altares y ornamentos fue común en el Renacimiento y el Barroco, cuando se revalorizaba el lenguaje original de la Biblia. Es que es muy difícil que se destaquen, que se separen de esas raíces, de las raíces judeocristianas. Incluso en el Vaticano, en la Capilla Sixtina y otros espacios hay inscripciones hebreas junto a las latinas y griegas. A pesar de las raíces judías del cristianismo, la iglesia ha tenido un rol de oposición y esto también lo hemos visto. Es como una relación de amor y odio entre el catolicismo y el judaísmo. Desde los padres de la iglesia se fue consolidando la visión de que el cristianismo era el nuevo Israel
y que los judíos eran el pueblo que rechazó al Mesías. Esto lo recalcaron mucho en la Edad Media y se tradujo en predicaciones antijudías y hubo restricciones, pogromos y acusaciones falsas hacia los judíos como los libelos de sangre, que fue una propaganda muy fuerte y hay gente que todavía cree realmente lo de la historia de ese santo, de ese niño que fue sacrificado por los judíos. Hay gente que todavía cree que ellos se comen a los niños y les chupan la sangre. En fin, hay muchas leyendas que se han creado. Yo no digo que todo sea color de rosa, pero si no se confirman ciertas cosas, hay que tener cuidado con esos rumores porque después van a terminar en masacres. Pero con el Concilio Vaticano II de 1965, la declaración Nostra Aetate cambió oficialmente y empezaron a rechazar esa idea de la culpa colectiva de los judíos por la muerte de Jesús. Así que pues ya eso cambió y el Vaticano reconoció que el vínculo entre el cristianismo y el judaísmo es profundo, que comparten raíces y escrituras. ¿Cómo hacen para separarse si todavía la religión católica basa su religión, el nacimiento de Jesús, con el Antiguo Testamento? Mientras eso siga así, no pueden soltarle la mano a los judíos porque las escrituras hebreas, hebroarameas, son de donde se supone que viene Jesús con los profetas y con toda la profecía que ellos defienden. ¿Cómo hacen? Les toca ser amiguitos. Vemos una simbología extraña, por ejemplo, en esta cruz, en la cual hay un cráneo en la parte inferior. Esto ha preocupado a ciertos católicos que dicen que esto es un símbolo masónico. Sin embargo, debemos recordar que la misma tradición declara que Jesús fue crucificado en el Gólgota. Y recordemos que en arameo, Gólgota significa lugar de la calavera. Entonces aquí pues, pero sigue siendo grotesco, en mi opinión, y esto es una férula papal diseñada por ese escultor Lelio Scorzelli, que ha hecho cosas verdaderamente grotescas para la Iglesia Católica, ese escultor. Y fue un regalo al Papa Pablo VI, que tanto le gustaba ese arte grotesco y raro, y la utilizó por primera vez en la clausura del Concilio Vaticano II del 65. Y miren que esto no fue el único aporte de Scorzelli. Vamos a ver, por ejemplo, aquí esta sala que ha hecho furor en las redes por mucho tiempo, porque realmente sí, tienen razón. No es para menos, se trata de la sala de audiencias de Pablo VI. Otra vez está Pablo VI aquí, llamada el Aula Nervi. Se llama Nervi porque fue construida por el arquitecto ingeniero Pierluigi Nervi y fue encargada en 1964. La construyeron entre el 66 y el 71 y la inauguraron en 1971. Según el mismo arquitecto, él la concibió como una máquina para ver y oír. Es la sala de audiencias del Papa. La optimizaron para que tuviera una visibilidad y acústica de grandes audiencias. Tiene una capacidad de 6.300 asistentes sentados y hasta de 12.000 más o menos con aforo de pie. Desde 2008 tiene un campo fotovoltaico en la cubierta que se ve interesante, parece una textura si la vemos desde lejos, como si fueran escamas. Y tiene unas ventanas laterales elípticas con los vitrales policromos del artista János Agnal, las cuales bañan la sala con una luz difusa. Hay una gran escultura de fondo del escenario. Se titula La Resurrezione, o sea, la resurrección de Pericle Fazzini y fue instalada en el 77. Miren, esta obra muestra supuestamente a Cristo resucitado, pero de una manera totalmente atípica, distintísima a lo que era la iconografía tradicional. Se darán cuenta
que ahí Cristo surge de un cráter nuclear del huerto de Getsemaní. Eso es, parece una imagen apocalíptica en el sentido de fin del mundo, porque es como si la tierra misma se rompiera violentamente y surgiera Cristo, y su cuerpo está alargado, como convulsionado por la energía de la explosión, deformado. A su alrededor hay bronces retorcidos que simbolizan rocas, raíces y materia desgarrada. Según el mismo artista, Pericle Fazzini, dice que de repente, en un resplandor de luz de un cráter abierto en un jardín tranquilo del Getsemaní, Cristo se levanta con fuerza gigantesca en medio de una energía irresistible, un torbellino de violencia y luz, algo de explosivo y resplandeciente. Esto fue lo que manifestó el artista. Y sí, pues transmite eso, ¿no? El escultor pensaba en el horror de la guerra atómica. Yo me pregunto, ¿a quién se le ocurre poner una escena del horror de una guerra atómica y a Jesús en medio de una explosión atómica para una sala donde el Papa va a hablar supuestamente de asuntos espirituales? Y me imagino, en medio de dos grandes colmillos, porque es inevitable ver esto. Si ustedes ven esa forma, de estas columnas en esa forma. Ahora, el arquitecto se especializaba en este tipo de estructuras, es verdad, como en estos entrecruzados, como estos arcos y ese tipo de textura, entre comillas, pues sí, forma muchas texturas. Pero si ustedes se dan cuenta, la cabeza, ahí hay una cabeza de una serpiente, desde afuera se ve, se puede entender como una cabeza de serpiente y por eso muchas personas en las redes lo han realmente comparado con una cabeza de serpiente y es que lo parece. Precisamente estas ventanas parecen dos ojos, las hizo ovaladas. Sí, digamos que el ingeniero arquitecto no pensó, pero es imposible. Cuando tú estás dibujando, es muy orgánico además también. Y el Papa se debe ubicar justamente en esa boca abierta porque ahí se ve. Yo digo, si no querían crear una pareidolia, hicieron todo lo contrario, pero eso es intencional. Ahí hay una intención clarísima en esta arquitectura y es innegable porque está figurado, los dos ojos, esa boca y el Papa se ubica justo en la mitad donde está la boca abierta de la serpiente. Es un serpiente o una serpiente, realmente. Difícil no verlo, por eso tiene que ser intencional. ¿Cuál es la intención allí? Porque sabemos bien que en la narrativa judeocristiana y católica cristiana, la serpiente es el enemigo realmente, porque ellos lo personifican como Satanás, la serpiente. Así que ahí está, ellos hacen esa asociación inmediatamente. ¿Por qué hacer una sala que la gente inmediatamente va a ver ese tipo de animal? Porque es imposible no verlo. Es a que están jugando. Están mandando un mensaje, claramente. Puede ser subliminal para muchos, pero yo creo que quieren mandar un mensaje a quienes entienden. Claramente. Y obviamente frente al escándalo y a todo lo que se produjo, que van a decir, pues que es una pareidolia, que la gente es muy chistosa, que la gente es muy maliciosa y ahí queda todo. Porque nadie puede decir que el arquitecto, la orden que le dieron fue esa, pero el arquitecto lo diseñó como se lo pidió el Vaticano. Así que eso es bajo órdenes muy claras del consejo que estaba funcionando en esos años. ¿Por qué? ¿A quién va dirigido ese mensaje? Y vemos que la historia antigua está plagada de serpientes. En todas las culturas están las serpientes presentes. Yo aquí les he dicho muchas veces que en Oriente la serpiente tenía una connotación más bien positiva,
más bien de sabiduría, conocimiento, pero para el judeocristianismo naciente y luego el mismo cristianismo y el catolicismo y todos los cristianismos, la serpiente representa al enemigo, el opositor, Satanás, porque ellos lo ven como un personaje real. Pero yo me pregunto si estos papas y los grandes dirigentes, la élite católica, no sabe algo que quizás no nos lo comunican y no lo sabemos nosotros. Quizás ellos tienen un conocimiento que están compartiéndose y es un mensaje para alguien, haciendo una estructura de semejante envergadura que transmita el recuerdo de la serpiente o el serpiente, porque en el pasado es probable que haya habido individuos que fueron relacionados con, con este sujeto serpiente, pero no como animal, sino más bien como un ser inteligente. Yo no sé qué querían decir, pero algo quieren decir y hay un mensaje claro allí. Yo no sé si dentro de la misma Iglesia Católica hay una logia, puede haber una sociedad secreta ahí dentro, muy poderosa y muy secreta. Entonces quizás no sean ni los masones, ni ninguna logia que conozcamos. Puede ser que hay una logia secreta que se mueve ahí dentro, bebe de todo este simbolismo y usan estos símbolos como mensajes entre ellos, porque algo se quieren decir y comunicar. Esa sensación que tienen los mismos católicos de que su iglesia ha sido infiltrada, pero no sé si es que ha sido infiltrada o nació ya estructurada de esa manera, porque el Vaticano es un estado y recordemos que dentro del estado puede haber un estado escondido, así como nosotros sabemos que existe como un gobierno oscuro, como un gobierno escondido. Puede ser que dentro de la misma iglesia hay una sociedad secreta que está más protegida, está y maneja otra serie de asuntos en un secretismo impresionante y no todos los sacerdotes participan de ella, no todos la conocen y puede ser que sepan de su existencia. Esto se maneja muchísimo, ya lo estamos viendo. Hoy día conocemos estas logias que han existido, algunas han desaparecido porque ya perdieron el motivo de existir, otras siguen funcionando y quizás otras se han creado y habrá muchas o algunas que no conocemos y es posible que dentro de la institución católica haya. ¿Por qué? Porque al crear una logia o una sociedad secreta se protegen y se blindan a ellos mismos. Ninguno va a delatar al otro, se van a proteger. Van a manejar unos códigos que solo ellos conocen para comunicarse entre los miembros. Puede que haya una red que sea internacional. Yo pienso que ahí dentro debe haber una sociedad secreta dentro de la institución católica y ellos son quienes han permitido seguramente la entrada de cierta estética distinta, de cierto simbolismo. Ellos apoyan ciertas causas y no tiene nada que ver con espiritualidad ni con Dios, porque ellos saben muy bien que pues eso no tiene ningún valor para ellos. Fíjense bien que si realmente estos sacerdotes y prelados de altos niveles dentro de esa institución realmente creyeran que al morir se van a ir a un lugar de castigo, ¿ustedes creen que harían cosas tan horribles como las que hacen? Ellos saben que eso no existe, que no existe ni el cielo ni el infierno. Así que son las personas que menos fe tienen. Aparentan ser espirituales, pero de espiritualidad cero. Ellos están allí por asuntos de poder y recordemos que es el Vaticano. Eso es un estado, es
tiene poder político hasta cierto punto, un poder financiero alto, tiene muchísimo, unos bienes que si los vendieran todos, no habría hambre en el mundo. Son riquísimos. Así que pues realmente interesante poder estudiar todo esto y poder descubrir hasta cierto punto, porque se mueve información muy secreta que nosotros cómo vamos a tener acceso a esto. Hay investigadores que han de pronto descubierto ciertos asuntos, pero difícilmente se puede acceder. Y quienes están dentro de esa cúpula secreta, seguramente de vez en cuando uno por ahí puede aparecer muerto, le puede venir un ataque al corazón, porque apenas vean que de pronto puede hablar. Yo pienso que ahí debe haber una comunidad y masones dentro de la Iglesia Católica, estoy segura que los hay allí, pero ellos tienen que decir que no y que eso no está permitido. Bueno, amigos, ahora me muero por leer sus comentarios, que seguramente serán muy interesantes, y quédense conectados a mi Story Channel para continuar informándose respecto a mis investigaciones. Les mando un gran abrazo. Gracias a quienes se quedaron hasta aquí y hasta pronto, amigos.